Se supone que yo estoy empezando a grabar. Listo, entonces. Les había dicho que hoy les iba a explicar sobre contadores y acumuladores, pero solo vamos a hacer contadores para que no se enreden con contadores y acumuladores y la próxima clase hacemos acumuladores. Entonces un contador simplemente es una variable que uno crea para ir contando. La idea de que si es un contador es que vaya contando en orden, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, ¿sí? Eso no quiere decir que yo no pueda contar de 2 en 2, de 3 en 3, o que no pueda contar hacia atrás. Yo también podría ser como -1, -2, -3, dependiendo lo que uno necesite, pero pues si es contador generalmente uno cuenta pues de 1. La fórmula o la forma en la que se escribe el contador es de esta manera. Entonces, contador va a ser igual a contador más 1. Generalmente uno cuando crea la variable de contador le dice que contador inicie siendo 0. Entonces, en ese orden de ideas lo que se está diciendo es contador va a ser igual a lo que era antes contador, que es 0 más 1, pues entonces ahora contador va a ser 1. En la siguiente vez que se ejecute el ciclo, pues contador ya no era 0 porque cambió a 1, entonces va a ser 1 más 1, 2. Y así es que funciona el contador. El contador solo funciona si está dentro de un ciclo. Si no está dentro de un ciclo, pues no funciona. El acumulador es básicamente lo mismo, solo que tiene una variable adicional. En ese caso la fórmula cambia y entonces pues la llamo es acumulador y va a ser acumulador más una variable, la que se quiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una variable que no sea siempre la misma o que sea una variable grande. En fin, entonces el valor que tenga esa variable pues va a irse acumulando en mi acumulador. El ejemplo que yo les iba a mostrar para lograr hacer el acumulador es pues que hagamos un contador de segundos, pero que lo hagamos sin montar nada de circuito, sino viendo cómo se cuenta en el puerto serial. Entonces, ¿saben cómo se hace? Entonces yo vengo acá a Tinkercad y creo un nuevo circuito. ¿Listo? Entonces, para poder, si yo inicio acá y, mire, no me deja nada porque no tengo código para trabajar. Entonces, lo que tengo que hacer es agregar una placa de Arduino. Y si yo ya tengo la placa de Arduino, pues ya me deja generar el código, ¿listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, obviamente, ¿se acuerdan que antes del voice setup declaro mis variables? Entonces, mira, mi variable va a ser contador, que les dije que la iniciamos siendo 0. Ah, me falta el pequeño detalle de decir que es tipo entero, contador igual a 0. ¿Listo? Acá, a diferencia de lo que siempre hemos hecho, no vamos a poner ningún pipmod por ahora, porque no voy a conectarle nada al Arduino, todo lo voy a ver acá. Entonces vamos a utilizar es una que se llama serial, la primera es con mayúscula, la S, serial.begin. ¿Listo? Que eso, lo que le estoy diciendo al computador es que voy a tener, cuando lo hacemos real, se supone que voy a tener conectado por el puerto serial del computador una información a 9600 baudios, se llaman, o sea, 9600 datos por segundo. Esa es la forma de comunicarse. Acá en el void loop, entonces, que es el que se va a estar repitiendo, pues entonces va a ir mi contador. Entonces pongo la fórmula que les dije. Contador es igual a contador más 1. ¿Listo? Pero pues si yo solo pongo eso y no le tengo nada conectado, pues no voy a poder ver qué. Entonces vamos a utilizar una función que se llama serial.print. Y eso me sirve para que yo imprima en el computador o yo pueda ver en el computador. Entonces,
entre paréntesis qué es lo que yo quiero ver. Y pues yo quiero ver ese código. Pues pongo la palabra contador. Acá en teoría ya simplemente le doy play y voy acá donde dice monitor serial y miren que acá empiezan a aparecer todos los números a toda mecha. Yo quiero hacer un contador de segundos que debo agregarle a este código. ¿Qué estoy en clase yo sola? ¿Alguno, Alejandro, que ya estuvo en la clase, diga qué toca hacer? El delay. Muy bien. Mucho cuidado. ¿Delay de cuánto? Un segundo, profe. ¿Cuánto es un segundo? 1000. Uy, pégale a la profe. Están volando. Muy bien. Sirvió la primera clase. Listo. Entonces, pero si se dan cuenta, los datos empezaron a salir fue hacia la derecha en chorro. Eso se ve muy feo. Entonces, en esta función lo que uno hace agregar, lo que le agrega es ln, que quiere decir línea, y entonces es que cada dato, cada vez que se va a imprimir algo, me lo imprima en una línea diferente. ¿Listo? Ahora, si yo hago eso, y voy y miro qué es lo que pasa, Está 10. ahí empieza, espérate que ahora se me bloqueó. Sí, ahí sale ordenado. Ay, se bloqueó. Listo, mire, ahí empezó y entonces cada numerito está apareciendo cada segundo. ¿Listo? Como yo no le digo absolutamente nada más, pues si yo lo dejo acá toda la noche él va a estar contando cada uno de los segundos. Entonces, la segunda parte del ejercicio que yo les ponía acá, o el ejemplo 2, es qué le tendría yo que hacer a ese código para que solo llegue hasta 10. Para que no me cuente hasta infinito, sino que me cuente hasta 10. ¿Qué hago? ¿No era ahí? ¿No era qué? De live, ¿no? Un if. Uy, Alejandro, ponga cuidado. Es el if. Acuérdense que los if me sirven para poner condiciones, o sea que pase solo si se cumple lo que yo estoy diciendo. Entonces, en este caso, si te estoy diciendo que necesito que me cuente hasta 10, ¿qué debo poner entre los paréntesis? Contador. Contador Ahora 10. menor a 10, ¿sí o no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que me cuente, siga contando solo si es menor que 10. Entonces, acá vengo, este no lleva punto y coma, pero entonces quiero que pase todo esto en este bloque. Entonces, de aquí hasta acá va mi bloque del if. Todo esto hace parte del if. ¿Listo? Entonces, vengo y ejecuto acá. Y va a empezar a pasar eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y hasta ahí llega. ¿Listo? En teoría, ahí se muere mi código. ¿Qué necesito agregarle al código para que vuelva y se repita 1, 2, 3, así siempre? Solo hasta 10. Else, ¿no? Ajá. Entonces, el else, acuérdese que es, si no está pasando esto, entonces vamos a hacer otra cosa. Entonces va a pasar que si el contador es diferente a 10, entonces voy a Sería poner igual 0. el contador va a ser igual nuevamente a 0. ¿Y por qué nuevamente a 0? Pues porque necesito que se me resetee mi conteo. ¿Listo? Entonces contador va a ser igual a 0. Y eso me garantiza que vuelve y empieza a contar. Entonces lo ejecuto acá. 8, 9, 10. Vuelve y empieza a comenzar a contar. ¿Listo?
Listo, acá todo lo estamos viendo en el puerto serial, pero nosotros necesitamos que eso empiece a funcionar más interactivo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es modificar este mismo código para que pase cuando yo le agrego un pulsador. Entonces, le vamos a agregar el pulsador. Pues ahora sí vengo acá, pongo la protoboard, pongo el pulsador. Voy a ponerle la resistencia de protección para hacer la conexión pull down. Voy a ponerle un LED solo para que se den cuenta cuando estoy pulsando el pulsador. Es negativo. Positivo. El rojo. Y la señal va a salir de acá. Metémoslo al, no sé, al 4. El color. Listo. Ya tengo conectado mi pulsador que va a estar en el 4. Entonces, el código. ¿Qué tengo que agregar? Pulsador. Entonces acá le agrego pulsador. Igual, entonces va a estar en el puerto 4. Acuérdense Y el dato. vamos a leer, entonces tengo que generar una variable que se llame dato que me guarde lo que va a estar pasando en el pulsador. Le vamos a decir que inicialmente es 0. Acá en el serial page, pues necesito entonces agregarle que... ¿Necesito agregarle? ¿Qué? Pin que se llama pulsador. El pulsador es una entrada y una salida. Una entrada. Una entrada. Entonces es input. Algo que me preguntaban ahorita hace un rato era que si tenía que declarar el LED. No, el LED no lo declaro porque el LED solo me está sirviendo como señal de saber que estoy activando el pulsador. Entonces yo no le estoy mandando ninguna señal ni de entrada ni salida al LED. ¿Cómo? Listo. Y entonces se supone que necesitamos que el circuito funcione, que mi programa se ejecute, solo si está funcionando el pulsador. Entonces, ¿qué le agrego acá? Señora. ¿Qué le agrego acá? ¿Qué le modifico al void loop para que ahora funcione es con el pulsador? Tiene que agregarle un dato. Entonces, lo primero que toca hacer es que lea obviamente lo que está pasando en el pulsador, ¿sí o no? Entonces tengo que decirle que dato va a ser igual, espera que esté en mayúscula, dato va a ser igual a, entonces acuérdese de esta, cuando yo tengo pulsadores tengo que utilizar digital read, ¿qué pongo entre paréntesis? Pulsador. Pulsador, para que me lea lo que está pasando en el pulsador. Y eso va a quedar guardado en dato. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago con ese dato? ¿Qué hago con el dato que quedó guardado? Oigan, despierten. Dios mío, ustedes sí. Lo tengo que meter entre el if, otro if. ¿Qué va a decir el if? Pues que si dato es igual a 1, entonces ahí sí pasa todo lo de acá. Entonces, este tiene que bajarse hasta acá. ¿Listo? Si viéramos esto de forma gráfica,
póngale atención. Entonces, suponemos, yo tengo mi while loop. ¿Listo? Todo lo que pasa en el loop se va a estar repitiendo siempre. ¿Sí? Y hay instrucciones que encierran a otras. Entonces, por ejemplo, acá todo va a depender, por ejemplo, de la gran instrucción que estamos haciendo, el if, que nos está diciendo lo de el pulsador. ¿Sí? Pero tenemos otros if que se pueden ir trabajando como de forma simultánea. Que es una carita. Dentro de los if, por ejemplo, puedo tener un else. ¿Sí? Pero no necesariamente se tiene que ejecutar este if o este if. O sea, va a depender de lo que yo pregunte cuál va a ser el que se va a ejecutar. No sé si me entiendan. Pero entonces les voy a explicar acá con el... Entonces, si se dan cuenta, este if de acá se está cerrando solo hasta acá. Y este está por dentro de este, o sea, está contenido. Eso se llama concatenación. ¿Listo? Entonces vamos a probar si funciona o no. Entonces, yo presiono mi pulsador. Cada vez que se prende acá es porque lo estoy pulsando. Cada vez que yo lo presiono, va apareciendo un número. ¿Listo? Y se cumple lo que habíamos hecho. El pulsador llega hasta 10. Su conteo, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Listo. Entonces, se supone que todo esto es para que ustedes logren hacer lo siguiente. Cada vez que presionan un pulsador, debe ir aumentando un dígito, ya no en el puerto serial, sino en el 7 segmentos. Marica. ¿Listo? Entonces, si logran hacer eso, se sacan un 3. Solo que cada vez que vayan presionando, vaya aumentando el número. Ahí se van a encontrar cuando empiecen a hacerlo con un problema y es el 0. Cuando le cacharreen se van a dar cuenta que el 0 se convierte en un problema porque como esto empieza a contar desde 1, el 0 se convierte en un problema. Entonces, si me logran resolver ese problema, se ganaron un 4. Y si quieren ganar el 5 es porque tienen que lograr que, aparte del pulsador que me va generando, que vaya aumentando el contador, me van a hacer un pulsador que me resetee todo mi programa. Entonces es este de acá. Los muestro nuevamente. Este. ¿Cuál es su tipo de sangre? El tipo. Entonces, cuando yo le doy simular a esto, comienza en 0 y cada vez que yo le presione, este que decidí, el verdecito es el que quiero que sea el que va aumentando, entonces cada vez que presiono el verde va aumentando un número y se me va mostrando acá. ¿Listo? ¿Listo? La idea es, para que se saquen el 5, es que va a haber otro pulsador que me va a resetear todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo presione este, vuelva a 0. ¿Listo? Esa es la actividad que tienen pendiente. Les voy a ayudar con un pedacito, para que no digan que soy mala gente. Meléndez, se burle. No estoy diciendo nada. A ver, Brian. ¿Qué? Yo estoy callado. Entonces, mira, voy a borrar esto un momentico. No.
Mientras no interfiera con tu caso, te doy esa seguridad. Necesito tu palabra, Manuel. No tomaré seguridad. Lo que estamos viendo es el mismo patrón que Valentine mostró antes de la dirección. Las chicas desafío sin sentido a la clave. Señora, honestamente no creo que Valentine estuviera involucrado en la verdad. Todo está fuera de control. Fuimos todos a creer que Valentine estaba. Ahora es que tiene la copa y está Paso. no podrá permitir. Me lo tiré. Espera, a ver. Es todo lo más grande. Solo apuntar. Sé eficiente. Sé competente. Sé inmovilizable. Comenzaremos esta noche. Listo. Esto es como la tarea que tenían ustedes. No la mayoría. Que era hacerme 2 palabras. Por ejemplo, acá la palabra, las 2 palabras que tengo es la de COVID Antonio. Y se supone que si uno lo manda así sin condicionales, sin absolutamente nada, se va de chorro, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es modificarlo, mostrarles cómo se va modificando para que empiece a funcionar a partir de este marcador que tiene acá agregado, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que toca empezar a hacer? Agregar el pulsador. En este caso va en, ¿acá está? La 8. Tengo que hacer el contador. Ah, bueno, acuérdense que todo contador debe tener un dato. Dato. 0. ¿Qué más falta? Pulsador, dato. Ah, y el contador. Entonces, acá está la configuración de las patas del 7 segmentos. La única que me falta es entonces agregar la del pulsador. Que sería input y listo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que poner acá? ¿El qué? El dato igual a digital read, ¿no? Ajá. Entonces, dato va a ser igual. Doble igual, ¿no? Sí. No. No. Se nos lleva Ah, doble no. se va dentro del if. Red. Pulsador. ¿Sí o no? Sí. Listo, ahí que sigue. El if va debajo. ¿Y qué hago con el if? Le pone dato, doble igual a 1. Es igual a 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Y otro. Ahí empezaría el contador, ¿sí? No solo cuando yo pulso y es 1, tengo que empezar a contar. Entonces, contador va a ser Igual a ¿Qué verga? más 1. ¿Sí? Ahora Sí. necesito, dentro de este if, mira, acuérdense que yo acá abrí un corchete y me hace falta cerrar un corchete allá abajo. Entonces, ahora necesito, con el contador que se empieza a acumular, pues decir qué voy a hacer. Entonces, vuelvo y abro otro if y pongo entonces, si contador es igual a 1, entonces contador me inventa la primera palabra, que sería toda esta que quedó hasta acá. O sea que acá cierro mi primer corchete, que es el de contador 101. ¿Listo? Ahora, si contador igual a 2,
Entonces, pues se va a imprimir en la segunda palabra, que sería la de Antonio. Y esa y acá, que me cierra el de contador 102 y me hace falta cerrar el segundo corchete, que era el de el pulsador. Y listo. Le doy acá a iniciar simulación. Hay un error. Acá me falta. Listo. Entonces, si yo vengo y simulo acá, mire, nada está pasando. Presiono y empieza a aparecerme la primera palabra, que sería COVID. Para porque yo no he nada más. Vuelvo y presiono la segunda. Y entonces aparece Antonio. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todos volando? Espero entonces que esta sí me haya quedado grabada y que los que no hayan escuchado entonces hayan podido escuchar. Cualquier pregunta me la hacen por el grupo, como sea. Y entonces queda para que me lo envíen. Tienen de aquí al otro martes para enviármelo. ¿Listo? Bueno, Bueno. Pelados, que sigan disfrutando su cuarentena. Sí. qué rico. Libros. Preciositos. A Moisés les tomó una fotico. Podcast positivo. A ver, vean la cámara. Listo, chao, pelados.